en esta hora. Esperemos en Dios que para el próximo domingo nuestro hermano, con ayuda del Señor, ya esté bien. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias en esta hora. Números capítulo 33. Número capítulo 33. Números, el libro de Números, capítulo 33, del verso 50 al 56. Amén. ¿Tienes Biblia? Rodolfo, búscale la Biblia que está ahí a la joven. Búscale a la joven, sí, claro, para que ella vaya aprendiendo de la palabra. Búsquenle ahí. Números capítulo 33. Versos 50 al 56. Cincuenta al 56. ¿Estamos listos? Leemos alternadamente la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que quedaréis de ellos serán por árboles de nuestro escojo, y por espinas de nuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial. En esta hora tu palabra ha sido leída. Ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca para que podamos escuchar tu palabra, para poder atender. Que esta palabra que es tuya cobre vida en este momento en cada vida, Señor, y reprende todo cansancio, todo sueño, todo aquello que pueda robarnos la bendición de escuchar tu palabra. Necesitamos no ser robados, amado Dios, por el enemigo, porque Él hace que le escuchemos como que le escuchemos y al final no escuchamos nada.
Te pedimos que pelees nuestra batalla espiritual en este momento, Señor, y que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón y de nuestro cuerpo, se alinee a la autoridad de tu palabra, a la autoridad de tu Espíritu, Dios, y podamos escuchar y entender el consejo de tu palabra, para nuestro beneficio y para tu gloria, tu honra y alabanza. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. El 3 de este mes de julio hablamos sobre un llamamiento al esfuerzo unido como pueblo. Si usted recuerda, cuando los hijos de Rubén y los hijos de Gad buscaron sus posesiones a este lado del Jordán, o sea, antes de pasar el río Jordán, pero José le dijo en el capítulo 32, verso 6 de Número, él le dijo: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros se quedaréis aquí. Entonces vemos que la condición de darles ese lugar antes de pasar el Jordán es que ellos fueran a luchar con sus hermanos para que ellos también pudiesen heredar la tierra. Entonces aquí nos llamaba a un esfuerzo unido como iglesia, y aquí en el número 33 del verso 50 al 56 él nos dice cómo nosotros podemos heredar la tierra prometida de Dios. Así como los hijos de Israel se sentían a menudo desalentados a causa del camino, también hay muchos que están fatigados y cansados en su peregrinación en esta vida. Muchos cristianos están desertando porque se han cansado de buscar a Dios y dicen: todos los días estoy ahí y Cristo todavía no viene. Pero de repente dice la palabra que se oyó la voz y dijo: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y los que estaban preparados, las 5 vírgenes, que sus lámparas estaban ardiendo, estaban con aceite, estaban encendidas, se pararon de inmediato. Y las que estaban durmiendo, ¿qué dijeron? Véndenos. Esto no se compra ni se vende, dijo la palabra. Esto es un don de Dios, dijo el apóstol Pablo. Así que busquemos nuestra salvación con temor y temblor. Muchos se cansan, dice Isaías, los muchachos se cansan, se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, en busca de mejor tierra prometida, Dios los llevó, la promesa que estaba cumpliendo hacia Canaán. Era una tierra que fluía leche y miel, y nos da cierta característica allá en el capítulo 8 de Deuteronomio. En nosotros, hermanos, nosotros no buscamos una tierra aquí. Nuestra tierra prometida es Jesucristo para nosotros. Él ha sido ofrecido para nosotros, el Hijo de Dios. Él es una tierra de reposo, Él es una tierra de refrigerio, en lo que solo se puede entrar por fe. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, uno puede gozar de las bendiciones que hay en la persona de Cristo para cada uno. Uno puede gozar de sus promesas y vamos a pensar respecto a ello. No vamos a hablar tanto de la tierra prometida, porque esa fue la heredad del pueblo de Israel. Y nuestra heredad es Jesucristo. El apóstol, uno de los salmos dice que Él es nuestra herencia en esta tierra. Por lo tanto, ¿cómo era el carácter de esta tierra? ¿Cómo era este Canaán? Dice que la tierra de Canaán no es tanto un tipo del cielo como muchos dicen, como nuestra actual herencia en Cristo Jesús. Mire, Deuteronomio capítulo 8, versos 7 al 9, dice que Canaán era una tierra en primer lugar de abundancia, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Tierra de qué? Arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales. Qué hermoso lugar, que brotan en vegas y en montes. Una tierra donde se cosecha mucho el trigo, la cebada, llena de vides, muchas uvas, muchas higueras,
muchas granados o granadas como le conocemos nosotros, tierra de olivo, de aceite y de qué, hermano. Por eso es una tierra que fluye leche y miel, en abundancia se daba todo. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Una tierra que produciría en abundancia. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás. Y todo esto que se habla del Canaán, esta es algo figurativo de la persona de Cristo. Es algo maravillosa descripción acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Filipenses 4:19 dice, muy conocido, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. Qué maravilloso. No estamos en una tierra prometida como Israel la poseyó en aquel tiempo, pero tenemos al que lo puede dar todo, al que es mejor que una tierra de Canaán, Jesucristo. Aleluya. Es maravilloso, hermanos. ¿Por qué? La tierra de Canaán que recibió el pueblo de Israel fue dada por Dios para que ellos habitasen y toda su descendencia. Pero en segundo lugar, nosotros, nuestra tierra que es Jesucristo, fue dada por Dios, fue dada por Él. Por eso ya leímos el verso de Deuteronomio capítulo 8, en el verso 9 y 10, dice su palabra: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás, ¿qué? Cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Nosotros bendecimos a nuestro Padre Celestial porque ha enviado a Jesucristo para salvarnos, porque Él vino y nos ha dado vida eterna, la buena tierra que Jehová tu Dios te habrá dado. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos ha dado a su Hijo y en Él toda la riqueza de su gracia. A ver, Josué, 1 Corintios 3:23. Es algo tan hermoso que nos dice aquí. Él nos ha dado a su Hijo y toda la riqueza de su gracia. Nos ha dado las inescrutables riquezas de Cristo. Y eso es un don maravilloso que no todos pueden poseer, hermanos. 1 Corintios 3:23 dice algo muy hermoso. Escuchen, muy corto pero hermoso. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Y vosotros de quiénes somos? ¿Y Cristo de quién es? Aleluya. Entonces todo de nosotros, hermanos. Qué hermosa heredad, qué hermosa tierra Jesucristo. Y en tercer lugar, fue una tierra ofrecida a todo su pueblo. Recuerden que todas las 12 tribus iban a tener parte en esa extensión llamada la tierra de Canaán. La tierra prometida era una tierra para cada israelita. Había en ella una amplia heredad para cada una de ellas. Igualmente, en Jesucristo hay suficiente, hermanos. Jesucristo no se cansa de salvar todos los días. Él sigue llamando cada día al arrepentimiento. Él sigue cada día a aquel que se arrepiente, que ha caído, que se levante, que se restaure. Él es suficiente para cada uno de nosotros. Si para cada criatura bajo el cielo, todo el que quiere puede tomar libremente, gratuitamente, del agua de la vida que es Cristo Jesús. Así que la salvación es para todos nosotros, para todo hombre y mujer en esta tierra. No es para ciertas familias, para ciertas clases sociales, no. La invitación es para todos. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados, y que yo os haré. Y el descanso de Cristo es lo maravilloso. El segundo punto general,
vemos cómo es el carácter de esta tierra. Aquí hay una forma de poseer la tierra. Recuerden que cuando el pueblo salió con incertidumbre, querían regresar, creían que no iban a lograr el objetivo de llegar a la tierra prometida. Los padres no llegaron, pero los hijos sí llegaron, porque hubo incredulidad contra Dios, contra Moisés, hubo murmuración contra Dios y contra Moisés también. Y ellos pensaban en sus niños que se iban a morir en el desierto, pero Él les dijo: por quienes ustedes están temiendo, yo les voy a introducir esa tierra y ustedes van a morir, y van a morir, y por eso los trajo 40 años dando vuelta en el desierto hasta que murieron, los padres de todos esos niños. Por eso dice la palabra que Jehová es el Padre y defensor de huérfanos y de viudas. Mucha gente dice: ay, se quedó solo, ¿qué va a hacer? No te preocupes, Dios va a cuidar de él, así de sencillo. Dios va a usar cuerpo como usó con Elías, va a usar a quizás brujo, lo que sea, pero Dios va a sostener. Dios es Padre y defensor. Y esa tierra la tenían que tomar por fe. En primer lugar, debían de tener fe en la promesa que Dios les dio. Y recibe el nombre de tierra prometida. ¿Por qué? Por la promesa de Dios hacia ellos. Esa promesa tenía que ser aceptada. Se debía confiar en la palabra que Dios le había dado a su siervo Moisés. Y esta es la promesa también que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. ¿Cuál es? Que nos ha dado la vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Y esta es la obra de Dios, que creamos a Él. Aleluya. El pueblo de Israel no pudo entrar, muchos por su incredulidad, y mucha gente se va a perder también por su incredulidad, por no querer nada con Dios, por no querer aceptar a Jesucristo, que Él es suficiente para salvarnos, para darnos vida eterna. En segundo lugar, ¿cómo la entrada en ella? ¿Cómo sería? La tierra no podría ser heredada hasta que ellos estuvieran en ese lugar. Ellos tenían que reivindicarla con sus pies, como Él le dijo a este hombre sucesor de Moisés llamado Josué. A ver, Rodolfo, Josué 1, capítulo 1, verso 3, 0:13. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Yo lo he entregado, como yo le dije a Moisés, toda planta donde usted pise ese lugar, yo se lo voy a dar por heredad. Tenemos que nosotros, y como nuestra heredad es Cristo, recuerden, estamos hablando figurativamente, la tierra de Canaán y Cristo para nosotros también, tenemos que estar en Cristo antes que podamos venir a ser herederos de Dios. O sea, tenemos que aceptar, que seguirle, y de ahí todo nos viene, todas las promesas. Somos aceptados en Cristo, y aquí Cristo nos es hecho en Dios a nosotros, nos es hecho sabiduría, justicia, santificación y redención, dice su palabra. Estamos completos en Él, estamos perfectamente llenos en Cristo, estamos abundantemente satisfechos con Él. Yo estoy satisfecho, no sé usted. Yo creo que usted debe estar satisfecho. Por eso dice la palabra del Señor en el Salmo 16:5. Abigail, Salmo 16:5. ¿Quién es mi porción? Aleluya. Jehová es la porción de mi herencia, de tu boca, tú sustentas mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa, tú sustentas mi suerte, dice la palabra. Y el Salmo 23, verso 6, que dice: mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia. Aleluya. Entonces, si nuestra porción es Jehová, quiere decir que nuestra copa está rebosando.
Si nuestra porción es Cristo, nuestro espíritu debe estar rebosante en nuestro corazón, porque lo tenemos a Él. Y teniéndolo a Él, lo tenemos todo. En tercer lugar, el pueblo de Israel tenía que expulsar a sus enemigos. Leemos ahí en número 33, donde estábamos, pero en el verso 52 y 53 que leímos: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Dice: echaréis a los moradores. Los enemigos que quisieran cerrar el paso, que quieran cerrar el paso a nuestras almas de poseer esa plena posesión de nuestra herencia en Cristo Jesús, hermanos, son muy numerosos y son muy sutiles, como habla Efesios capítulo 6, y con frecuencia pretenden ser amistosos con nosotros. Por eso tenemos que tener discernimiento y sabiduría para discernir quiénes son. No se debería dar ningún cuartel a estos, y no debemos darle nosotros. Al contrario, debemos expulsar a nuestros enemigos. Todo. ¿Y cómo y cuál? Y entre ellos, ¿cuáles serían nuestros enemigos? Pensamientos, filosofías, ideas, todo aquello que no glorifique a Dios. Tenemos que expulsar, hermanos. Nuestra mente se convierte en taller del Señor o en basurero de Satanás, cualquiera de las dos cosas. Por eso tenemos que expulsar. Echaréis a los moradores de la tierra. Hay cosas que cada uno de nosotros debiera de echar. Cada uno las conoce, no necesito decírselas. Por eso dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia. ¿A quién? A Cristo. Y sometamos ahí todo deseo de la carne también. Número 3, este número general, el verso 55, aquí donde leímos que si no echamos a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas también. En primer lugar, cabe la posibilidad que nosotros fracasemos más adelante. Claro que cabe la posibilidad que fracasemos si descuidamos nuestra vida. Si nos descuidamos, podemos fracasar. El final no puede ser feliz para muchos. Por eso hay una advertencia en contra del fracaso. Y si no echáis a los moradores, dice que va a pasar. Serán por aguijones. Por eso debemos de temer. Vemos que multitudes del pueblo del Señor fracasan aquí, fracasan en esta área de su vida. Entran en la tierra, o en otras palabras, aceptan al Señor y creen que es todo. Aceptan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero fallan en expulsar al viejo hombre con sus concupiscencias. ¿Sí me entienden? Y es un peligro que al final podamos fracasar. Miren, las componendas son peligrosas. Por eso dice que lo que dejéis de ellos será por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros ¿qué? Costados. ¿Qué quiere decir? El enemigo no debe tener lugar en el campamento o en nuestras vidas, en el campamento de los santos. No demos oído a los razonamientos de la carne carnal, de la mente carnal, y que el ojo no las perdone. No, hermanos. No debe de haber lugar eso ya en nuestra mente, en nuestras vidas.
Estas cosas cuestionables que a veces actúan como espinas en la conciencia y traen incomodidad o como aguijones en los ojos que no nos dejan ver las cosas bajo la verdadera luz de la palabra, debemos echarlas fuera, así como los Agags fueron muertos. Nosotros tenemos que echarlo. El pueblo de Israel echó a Agag, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Samuel lo agarró y lo mató? Porque Saúl consintió dejarlos vivos. Pero cuando ¿y qué dijo Samuel? Agag estaba contento, creía que ya no le iba a pasar nada. Era un rey malo. Había capturado. Estos fueron capturados, Josué, hermanos. Y lo mataron. Muchas veces nosotros expulsamos cosas que nos convienen, que son mal vistas quizás por los demás, pero hay cosas muy personales, muy dentro, que no queremos expulsar de nosotros. Y tengamos cuidado, porque puede ser nuestra perdición al final. Las componentes con el mal adentro, con el mundo afuera, estorban al alma de gozar de las posesiones que Cristo nos da. Y por último, la desobediencia es fatal. Además, el verso 56, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Esto es, quiere decir, si tú no expulsas todo el mal de tu vida, si tú o yo no expulsamos todo el mal de nuestra vida, si no somos obedientes a la palabra y a la voluntad del Señor, después de haber acudido a Él para obtener salvación, justificación en vida eterna y el gozo de la salvación y todas las bendiciones que están en Cristo Jesús, todas esas cosas perderán para vosotros, para cada uno de nosotros, su valor y atractivo. Seremos expulsados de esas cosas espirituales que nos gozábamos en los lugares celestiales en Cristo. La desobediencia es fatal, No podemos servir a Dios ni al mundo a la vez. No podemos servir a Dios y a Mamón. Si estamos dispuestos y somos obedientes, hermanos, comeremos del bien, pero si rehusamos y nos rebelamos, seremos devorados. Por eso el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, hasta que nosotros nos deleitemos en Él, nuestra vida espiritual va a cambiar, nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida espiritual va a progresar, porque debe de haber un deleite de nosotros hacia Dios, y ese deleite solo lo pueden obtener pues aquel que quiere más de Dios, aquel que necesita de Dios, pero no para que le resuelva el problema, sino deleitarse en su presencia, es bendecirle, exaltarle, escudriñar su palabra, hablar de otros, es un deleitarse. Entonces, nosotros en Cristo se cumple todo lo que necesitamos. En Él tenemos todo lo que necesitamos, pero depende de nosotros deleitarnos en Él o no deleitarnos. Que Dios les bendiga en esta tarde, y recuerde cómo podemos heredar la vida eterna, y eso solamente lo podemos hacer en Jesucristo, y de esa manera recibir todo aquello que la palabra nos dice cuando nosotros estamos en Él. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra nos fortalezca, Señor. El pueblo de Israel heredó Canaán, sus ciudades y todas las bendiciones que vienen en aquella tierra.
Señor, era fructífera. Todo lo que sembraba iba a cosecharse en abundancia. Y todos los animales serían engordados, producirían leche. Era un lugar de muchas flores, donde las abejas iban a producir miel en abundancia, Señor. Un lugar que no conocimos. Pero en Cristo Jesús, como dice el canto, es nuestra plenitud. En Él tenemos la herencia. Y como dice el Salmo 16:3, Señor, que Jehová es la porción de nuestra herencia. Y aquí estamos. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles. Ayúdanos a mantenernos firmes, a no desesperarnos, a correr con paciencia la carrera que está por delante de nosotros. Y en tus manos estamos. Ayúdanos a cada día a esforzarnos, como le dijiste a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.